Bien, hoy es 7 de octubre del 2021. Esta es la lección número 21, semana 11, segundo semestre de 2021, donde estamos viendo el transistor BJT, ya cerrando casi el tema en la parte de aplicaciones, que la vez pasada avanzamos un poquito, no lo avanzamos ahí full, pero sí avanzamos un poquito. Y estuvimos pues trabajando acá en esta parte pues de aplicaciones del BJT. Eh, Estuvimos revisando más que todo la aplicación pues como interruptor o como switch. Ujú. Este, entonces, esta es una parte que, bueno, nos dedicamos ahí un poquito a hablar un poquito de estas ideas, ¿verdad? De cómo pasar o cómo utilizar el transistor como un interruptor. Entonces, estuvimos revisando un poquito esa parte. Eh, por ahí tal vez lo que no, tal vez faltó explorar un poquito fue, digamos, en términos muy generales se puede utilizar también como un circuito para eventualmente retransmitir señales. Aquí, señales digitales, digamos, también se puede utilizar. Tal vez nada más puntualizar eso que eventualmente, pues, un circuito de este tipo con una resistencia de colector. Entonces, tenemos el circuito así, le podemos poner una resistencia base y esto puede ir a tierra directamente. Entonces aquí tenemos RB, aquí tenemos RC, aquí tenemos BCC. Entonces también se puede utilizar para señales digitales, con la característica, digamos, de que es un dispositivo usualmente inversor. Tomamos pues su salida aquí, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, aquí tenemos un V out de la señal. Entonces, si yo le aplico un pulso cuadrado acá de tecnología TTL, por ejemplo, un pulso cuadrado de 0 a 5 voltios, que son como pulsos típicos que le puedo poner, pues obviamente eso me va a polarizar el, el transistor, ¿verdad? Base emisor me va a proporcionar la corriente, que al final de cuentas, pues la corriente de base es el mecanismo por el cual funciona, ¿verdad? O sea, siempre estamos viendo tensión base emisor, que es una de las características, pero eso lo que hace es proporcionarme la corriente del diodo, ¿verdad? Que es el mecanismo por el cual enciendo el transistor, por todo aquel asunto, ¿verdad? De que agrega los portadores de carga suficientes para que la región de agotamiento ahí se acorte y puedan pasar las cargas y establecerse una corriente. Bueno, cuando se hace eso, ¿qué es lo que ocurre en la salida? Bueno, si yo tuviese que, o bueno, vamos a ver, si uno tomara esas señales, vamos a ver, algo así, digamos que dibuja uno, si uno dibuja las señales, lo que podría considerarse señal de entrada y salida, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que aquí tenemos el V-in y ahí tenemos el V-out, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un V-in ahí y hablamos un V-out acá, en el momento en que yo le aplico una señal de ese tipo, que sería una señal que, digamos, eh, viene aquí, sube y baja de esta manera, pues que voy a tener a la salida, digamos, en cada caso. Si el transistor está apagado, ¿verdad? Si el transistor está apagado, o sea, si V-in es igual a 0, en ese caso, todo este momento, digamos, donde, vamos a ver, um, podríamos, um, digamos, bueno, voy a marcar aquí una línea aquí.
Digamos que tenemos esto, ¿verdad? Para marcar los puntos donde eso ocurre. Entonces, si tenemos eso, cuando la tensión de entrada es igual a 0, no tenemos tensión base emisor, tampoco tenemos corriente, el transistor está apagado, ¿verdad? Si está apagado, la corriente es 0. Si la corriente es 0, la caída de tensión en esta resistencia RC es igual a 0. Y entonces su Vout termina siendo VCC. En ese caso termina siendo un valor de VCC, ¿verdad? Independientemente casi que de lo que fuera la entrada, pero bueno, estamos pensando, tecnología TTL usualmente es una tecnología de 5 voltios. Entonces, a la salida, pues tendríamos algo así. En el momento en que yo le aplico esta tensión a la entrada, a VIN, ¿verdad? Aplico los 5 voltios, pues se va a polarizar el diodo base emisor y se va a polarizar, la diferencia de tensión va a ser absorbida por la resistencia de base, ¿verdad? Lo que sería RB, y me va a encender el transistor. En el momento en que el transistor se enciende, sí circula una corriente por aquí, ¿verdad? Vamos a tener una corriente de colector, y entonces vamos a tener una caída ahí, pues, de tensión, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto va a ser Vout ahí? Evidentemente va a ser más bajo. Vout, ¿qué va a ser igual? Bueno, y evidentemente Vout es igual a la tensión colector emisor, ¿verdad? Si yo hago la malla por este sector, yo tengo que VCC es igual a la tensión en la resistencia, que sería IC por RC, ¿verdad? Menos tensión colector emisor o Vout, como lo quieran ver, ¿verdad? De ahí, pues que esta tensión Vout o tensión colector emisor, entonces en ese caso, ay, perdón, aquí es más, ¿verdad? VCC es igual a esto más esto, es igual a esas dos tensiones. Está poniendo un menos, ¿verdad? Porque la suma de esta más la suma de esta, que son dos tensiones con estas polaridades, me da VCC. Entonces, la tensión colector emisor, que es Vout, entonces va a ser igual a VCC menos IC-RC, ¿verdad? Que evidentemente es menos que VCC, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una tensión que cae. ¿A qué valor? Bueno, ahí habría que hacer los cálculos para saber exactamente hasta dónde va a caer ese valor, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que ese valor aquí, pues es eso, ¿verdad? VSC menos IC-RC. Pues la C aquí. ¿Ok? Entonces, se va a transferir, digamos, un pulso digital. Pero invertido. Va a ser invertido. Ahora, que no sea cero no es problema. Digamos, a nivel de tecnología digital, siempre se trabaja en rangos. Por ejemplo, aquí yo les estoy hablando de tecnología TTL. En tecnología TTL, lo que llamamos un cero lógico, usualmente es algo que está en un rango, por lo menos desde 0 hasta, puede andar ahí unos 0.8 voltios, una cosa así. Puede andar todo lo que es un cero lógico y un 1 lógico, en lo que se llama lógica positiva, ¿verdad? Que un 0 sea un valor bajo de tensión y un 1 sea un valor alto, porque hay lógica negativa también, que sería al revés. Es cuando esto va más o menos de unos 2.8 a unos 5 voltios, una cosa así. Entonces, de lo que hay que garantizar eventualmente es una buena corriente de colector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con una buena corriente de colector, yo reduzco bastante el valor, ¿verdad? Y de hecho habíamos visto que había un valor máximo de RC que juega ahí. Entonces, por ejemplo, para garantizar la transmisión de pulsos lógicos en una lógica TTL, lo cual es posible, digamos, ahí lo que habría que calcular es una adecuada corriente de base, ¿verdad? Entonces interviene mucho aquí el valor de RB que yo determine para establecer la corriente de base
que me dé la corriente de colector que yo quiero, ¿verdad? Que yo quiero establecer. Porque idealmente, digamos, tener cero no es algo que usualmente uno vaya a tener ahí, pero sí puede tener algún rango, ¿verdad? Entonces, que me garantice que en la conmutación de un valor a otro, yo tenga un pulso de este tipo. Nada más que sería un pulso inversor, ¿verdad? Sería un pulso inversor que yo le puedo pasar ahí. Y eso también se ve como interruptor de señales, digamos. Eso es un principio muy simple, pero válido, digamos, de aplicación para el transistor como interruptor. Ya lo que son compuertas lógicas, lo que son circuitos digitales, pues sí son bastante más complejos, ¿verdad? No usan solo un transistor, utilizan una serie de transistores, hay que darle estabilidad a la señal, hay que usar un montón de cosas, pero vemos que aquí podemos transmitir una señal pues de esta forma, ¿verdad? Entonces, eso no lo comenté la vez pasada, pero bueno, vale la pena pues mencionarlo, ¿verdad? Vean que esto se puede hacer con análisis como los que ya hemos hecho, ¿verdad? Podemos establecer aquí las condiciones de un valor, por ejemplo, de RC máximo, ¿verdad? O un valor RC para llegar a cierto valor, ¿verdad? De tensión, y a partir de ahí, con esa corriente, yo puedo establecer el valor de la corriente IB y puedo establecer el valor de RB. Entonces puedo establecer las condiciones del circuito para que él realice la conmutación dentro de los parámetros que me exige un cierto estándar, ¿verdad? Un estándar como el TTL. Entonces eso era un comentario que me hacía falta ahí mencionar en la parte de interruptor, el cual es relevante. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno. Luego estuvimos viendo estos para una luz, ¿verdad? O para un motor y mencionamos mucho el rol que tiene este diodo. Le dediqué, digamos, a ver esta parte porque es un dispositivo que hemos visto en el curso, ¿verdad? Un dispositivo con un semiconductor que tiene pues una aplicación interesante. Ahora pasemos al BJT como amplificador. Es la aplicación tal vez más conocida, ¿verdad? Del transistor BJT en su región activa. Esa es la que se suele utilizar. En estos casos, lo más usual es que la señal de entrada se aplique a la base del transistor. No es regla, digamos, es como lo usual. Y que la salida se tome en el colector, ¿verdad? Pero también se puede aplicar al emisor y también se puede tomar salida al colector. O sea, tenemos diferentes configuraciones que se pueden llevar a cabo en el transistor. Las topologías más utilizadas aquí son tres topologías que son las más utilizadas en relación pues a la polarización del transistor que lo lleva a la región activa. Cuando hablamos de una topología, digamos, el amplificador siempre lo vamos a concebir como un dispositivo al cual yo le aplico una tensión de salida y él tiene una tensión de entrada, perdón, y tiene una tensión de salida, donde una de las características del transistor es que él tiene una ganancia. Entonces, usualmente decimos que la salida es igual a la ganancia por la tensión de entrada. Y eso es lo que concebimos de manera muy global como un amplificador. Ahora, ¿dónde aplicar esta tensión de entrada y dónde tomar esta tensión de salida? Pues es un trabajo, digamos, que uno puede ver. Existen ya configuraciones, de hecho vamos a ver las tres más populares que existen de aplicación acá para el transistor, pero existen N cantidad de posibilidades, digamos, y algunas tienen más éxito que otras, pues dependiendo de lo que se esté haciendo.
La primera que vamos a ver es el de emisor común. Es esta configuración donde tenemos pues el transistor, ¿verdad? Tenemos una resistencia de colector y tenemos una tensión de entrada en la base, ¿verdad? De manera directa, mientras que el emisor va a tierra. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta configuración. Tenemos otra configuración de base común, donde, y vean que este es un caso diferente, aunque también tenemos una resistencia de colector, ¿verdad? La salida también la tomamos aquí del colector, ¿verdad? En ese caso, la tensión de entrada se aplica al emisor del transistor. Y la salida está en el colector. Ven que es un tanto diferente y donde la base pues está polarizada de manera directa, ¿verdad? De hecho, si uno ahonda un poquito, pues aquí puede ver, ¿verdad? Que aquí hay toda una dependencia, ¿verdad? La tensión base emisor, ahí, ¿verdad? Este, ahí de entrada uno ve que ese VB, ¿verdad? Uno puede hacer una ecuación, siempre parte de hacer una ecuación, entonces VB, que es lo que está aplicando ahí, es igual a la tensión base emisor más la tensión de entrada, ¿verdad? Entonces, uno nota que la tensión base emisor es igual a VB menos VIN. Y eso es una característica interesante. ¿Por qué? Porque para estar en la región activa hemos visto pues que necesitamos que esto sea mayor a cierto valor, ¿verdad? Mayor, igual, siempre hemos dicho para los transistores que estamos trabajando que es aproximadamente mayor ahí a 0.7 voltios, ¿verdad? Pero vean que entonces hay una relación muy interesante entre lo que es este valor VB y VIN, ¿verdad? Porque el VIN me puede incluso apagar el transistor. Bueno, esa es una de las configuraciones con las cuales podemos trabajar. La otra configuración se llama colector común, que es esa que está acá, donde la entrada está en la base, parecido, ¿verdad? Como es el emisor común, pero vean que el colector se conecta directamente a la fuente y la salida se toma en el emisor con una resistencia ahí. Y entonces ahí tenemos este colector común o seguidor de emisión. Esas son las tres configuraciones más básicas con un transistor. Este curso pues no trata propiamente sobre transistores. Hay otras configuraciones que son arreglos ya de transistores donde se logran características de amplificación de mayor ganancia, algunos son de ganancia de corriente, acá estos los vamos a ver como ganancia de voltaje, que es lo más típico, digamos, pero configuraciones más complejas hay cualquier cantidad. Sin embargo, eso pues no es algo que cubramos en este curso. Aquí es como nada más como una ojeada un poquito a los transistores. Antes de entrar propiamente a ver estas configuraciones, tenemos que hablar un poquito de acoples de circuitos. Esta parte de acople en amplificadores y sistemas en general. Eso es un concepto muy general de acoples. Primero, bueno, como estamos viendo amplificadores, pues esos suelen representarse como triángulos apuntando a la derecha, ¿verdad? Ahí está. Ahí tengo un problema en la secuencia de esta cosa porque quería que apareciera antes. Bueno, no importa. Eh, Ahora, en este caso, eh, el amplificador, pues es ese triangulito apuntando a la derecha, que siempre pues está caracterizado por una entrada y una salida, como les decía hace un momento, y pues por una ganancia. Eso en sus parámetros más básicos. Entonces ellos se caracterizan por eso, por ganancia, impedancias, y luego por impedancias de entrada, impedancias de salida, perdón, las cuales suelen ser resistivas. ¿Qué quiere decir que suelen ser resistivas? Que son
valores reales. Y eso es relevante prácticamente en todos los sistemas, pero especialmente en sistemas de interconexión. Esto es un sistema de interconexión. ¿Por qué? Porque yo siempre le voy a tener que conectar algo a la entrada y él me va a tener que entregar algo a la salida que yo conecto algo también, ¿verdad? En su versión más básica uno podría decir, bueno, y si aquí vengo y conecto un micrófono, ¿verdad? Supongamos que eso es un micrófono. Aquí conecto un micrófono y a la salida pues voy a tener un parlante, ¿ok? Un parlante a la salida, ¿verdad? Entonces tengo que conectar algo. Entonces cuando uno hace eso y hace una interconexión de dispositivos, se dice que, bueno, hay que hacer un acople, hay que acoplar los dos casos, ¿verdad? Dentro de este acople, pues las impedancias de entrada y salida suelen ser fundamentales, porque entonces aquí de lo que estamos hablando es que tenemos el amplificador y entonces él tiene algún tipo de impedancia de entrada. Usualmente, digamos, si yo le aplico una señal, se dice que, bueno, se tiene esa señal y uno nada más ve esto como una impedancia de entrada, ¿verdad? Entonces, yo tengo el sistema que le voy a conectar aquí, tengo una impedancia de entrada. De manera similar, el transistor genera, digamos, él entrega algo, ¿verdad? Energía, él tiene como una fuente interna, por lo menos a nivel de circuito equivalente, y tiene una resistencia o una impedancia de salida, ¿verdad? Entonces, son esas impedancias las que deben acoplarse con lo que sea que yo le conecte a la entrada o a la salida. Entonces, esos parámetros son muy relevantes. Esto por conceptos que son meramente de CC, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos la representación de lo que les hablaba, ¿verdad? A él se le va a aplicar una tensión de entrada en una resistencia de entrada. Y luego, él hace un procesamiento de la señal, ¿verdad? Ya sea por el transistor o lo que sea, uno aquí eso no lo estamos evaluando, pero entonces uno a nivel de circuito equivalente puede decir que él procesa la señal de entrada y la multiplica por una ganancia. En este caso, bueno, ahí se indica K. Es muy usual más bien indicarlo como G de ganancia, en inglés también gain, ¿verdad? K se pone porque es una constante, da lo mismo. Y entonces tiene una impedancia de salida. De hecho, vean que se comporta como una fuente, ¿verdad? Siempre se dice que las fuentes tienen una resistencia interna. Entonces, yo tengo un V source y un R source. Bueno, este modelo es exactamente lo que tenemos aquí para la salida del amplificador. Y él recibe la señal, pues aquí, ¿verdad? Con una impedancia de entrada. Entonces es muy importante ver esas relaciones, ¿verdad? Entonces, es bien importante ese acople que está ahí, tanto de entrada como de salida, porque son los dos acoples lo que hay que hacer. Para una óptima, usualmente hablamos máxima transferencia de potencia. Entonces, aquí viene a colación un concepto que les digo que es muy de CC, ¿verdad? Que está el teorema de la máxima transferencia de potencia. Usualmente tenemos que utilizar esto, lo que es máxima transferencia de potencia. Cuando eso ocurre, ¿verdad? Cuando esto no ocurre, ¿qué no ocurre? Máxima transferencia de potencia, ¿verdad? Cuando eso no ocurre, se deben aplicar divisores de tensión. Es lo que toca, ¿verdad? Para conocer las proporciones en que se divide la tensión. Lo cual es muy normal. Entonces, a la entrada, ¿qué es lo que vamos a tener? A la entrada lo que vamos a tener es, nosotros le conectamos algo, ya sea el micrófono, ¿verdad? Que yo les mencionaba al inicio, o que sea la salida de un amplificador anterior, que sea la señal de un sensor, la señal de alguna máquina o lo que sea cual sea el sistema,
pues se puede representar, ¿verdad? Adecuadamente mediante equivalentes de Thevenin. Yo lo puedo representar siempre como una fuente conectado con una resistencia, siempre. Cualquier circuito, ¿verdad?, que emita alguna señal. Ningún circuito tiene ni resistencia cero ni resistencia infinita, tiene algún valor, ¿verdad? Y tiene alguna fuente. Entonces, yo lo puedo poner así. Ese circuito, lo que se hace es que se conecta al amplificador, ¿verdad? Yo lo estoy conectando aquí. Entonces, yo tengo esto y tengo la señal ahí, ¿verdad? Este es el RS y este es el VS. Entonces, acá le pongo el nodito de conexión, ¿verdad? Y me interesa mucho saber en qué proporción se va a dividir esa tensión que está disponible de la fuente. Ajá. Para poder establecer cuál es el voltaje que ingresa al amplificador. El voltaje Vin es lo que va a ingresar. Por más que yo tenga un sensor o algún dispositivo, ¿verdad? Y yo le conecte y él me entrega un voltaje Vs, bueno, lo que ingresa realmente el amplificador es Vin. Eso es lo que va a ingresar. Eso es lo que tenemos a la entrada. A la salida, pues tenemos algo muy similar. ¿Qué tenemos a la salida? Bueno, lo que les decía hace un momento. El transistor se comporta como una fuente y una Z sub 0, ¿verdad? Ahí tengo que tal vez uniformizar esa parte ahí, solo para llamarle GVIN. Es que G es más representativo, ¿verdad? Porque me hace sonar a ¿cómo se llama? A ganancia. Ok, nada más para que sea uniforme. Entonces me gusta más pensarlo así como G, VIN, ¿verdad? Es lo que él va a entregar, porque decimos que él amplifica, que él tiene una ganancia. Y entonces su resistencia como fuente, digamos, es ese Z sub 0. Usualmente, estas impedancias de entrada y salida suelen ser resistivas. O sea, usualmente el RI es un valor real. Nos decimos resistivos que no tiene parte imaginaria. Y el Z out, ¿verdad? O el Z sub 0 que se dice ahí también es un valor real. Podría ser que sea complejo, ¿verdad? Lo cual nos llevaría a decir que tiene una reactancia de salida, ¿verdad? Es una impedancia como tal, pero lo más usual es que todos estos dispositivos sean valores reales, así. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo mismo, ¿verdad? La salida del amplificador es esta. Él no entrega todo su voltaje, sino que depende del acople de la relación que yo tenga entre la resistencia de salida y lo que llamamos la resistencia de carga del amplificador. Por eso la L de load, ¿verdad? Y el voltaje que yo voy a ver aquí. ¿Esto que representaría? Por ejemplo, en el ejemplo de hace rato que les mencionaba, este sería el parlante, ¿verdad? RL sería el parlante, mientras que, por ejemplo, esto sería el micrófono. Y eso es súper típico. Entonces, usualmente, cuando vemos eso, pues requerimos máxima transferencia de potencia. Eso es lo típico, ¿verdad? En CC, ustedes vieron tuvieron que haber visto el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿verdad? Que es el punto aquel donde se optimiza, eh, como la palabra lo dice, la máxima transferencia de potencia, ¿verdad? Porque recuerden que como potencia es igual a V por I, no se trata de maximizar solo el voltaje o maximizar solo la corriente, sino el producto de ellos dos. Entonces, cuando yo tengo un caso de esto, si yo quiero venir aquí, claro, si yo tuviera una resistencia infinita, me dejo todo el voltaje. Pero la corriente es cero. Y si yo pusiera un corto, tengo toda la corriente, pero el voltaje es cero, ¿verdad? Entonces, entre esos dos puntos, uno lo que busca es el punto que me maximice esa parte. El teorema, ustedes ya lo vieron, no lo vamos a demostrar, ¿verdad? Es donde las impedancias entrada-salida
ya sea a la entrada o a la salida, son iguales, ¿verdad? O sea, que RS es igual a RIN, eso me da un teorema de máxima, o eso me cumple el teorema de máxima transferencia de potencia, o bien que Z sub 0 es igual a RL. Depende de la literatura, a veces esto se le llama Z sub 0, ¿verdad? Pero también es muy común que lo pongamos R sub 0. Y da lo mismo, digamos, ponerle R sub 0 como lo que veíamos, la resistencia de salida propiamente del transistor, está bien, digamos. De igual manera, a veces esto se le llama, perdón, usualmente aquí o muchas veces RAIN, ¿verdad? Entonces, divisores de tensión. Divisor de tensión me dice que la tensión de entrada va a ser igual a la tensión de la fuente por la resistencia de entrada entre la suma de RS y RIN. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Para la salida, pues tenemos algo similar, ¿verdad? Para la salida, yo lo que quiero es la tensión aquí. Entonces, ¿cuál es la fuente en este caso? En este caso es GVIN. Entonces tenemos el GVIN, pero ahora me interesa la tensión en RL. Entonces, por eso multiplico por RL sobre la suma de las dos. Ay, aquí me quedo siempre el error. El copy-paste, esto no es RIN, eso es RL, ¿verdad? Porque es la suma de esos dos que están ahí. Tengo que corregir esa parte. Ok. Pues sí, Z sub 0 más RL. Ok. Tengo que arreglarlo, lo corrijo para que les quede bien, ¿verdad? Pero ese es el divisor de tensión, ¿verdad? El divisor de tensión se va a dar entre esos dos. Siempre que el sistema no esté acoplado, cuando decimos que está acoplado en términos generales, partimos de esto, ¿verdad? El caso acoplado tiene la ventaja de que VIN, entonces si son iguales, ¿verdad? Le podemos llamar a los dos RIN o a los dos RS como quieran, ¿verdad? Entonces es VS por, digamos, igual RIN sobre RIN más RIN, ¿verdad? Entonces sería VS sobre 2, ¿verdad? Porque se me cancelarían todos los RIN y abajo me queda 2. Entonces tenemos que la tensión de entrada es igual, es la mitad. Eso es el caso de máxima transferencia de potencia. Si lo aplicamos aquí mismo, pues vamos a tener también que VL, ¿cuánto es el máximo? Va a ser la mitad de VIN, ¿verdad? Porque aplica exactamente lo mismo. El caso de máxima transferencia de potencia, lo que me lleva es a tener nada más la mitad de la tensión en la carga donde yo estoy transfiriendo, ¿verdad? Entonces, en el circuito acoplado estamos hablando de VS medios, ¿verdad? Y a la salida, pues GVIN, ¿verdad? Sobre 2. En ese caso también es importante recordar cuánto es la potencia de salida, ¿verdad? Entonces, recuerden acá, esto también es de CC, pero siempre es bueno repasarlo. Esto viene siendo la fuente, ¿verdad? De lo que yo le esté aplicando. Entonces, la potencia de la fuente, la potencia disponible de la fuente, ¿cuánto va a ser? Es esta tensión, VS, al cuadrado sobre RS, ¿verdad? Asumiendo valores RMS. Si fueran valores picos hay que ponerle un 2 por aquí, pero asumiendo valores RS estoy así. ¿Está bien? Si yo me fijo acá en el caso acoplado, ¿verdad? Si yo estoy en el caso acoplado, pues VIN ya vimos que es VS medios, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a ver cuánto es la potencia en la carga, es esa tensión, VS medios al cuadrado, sobre sobre RIN sería, ¿verdad? 1 sobre RIN. Pero si estoy en un caso acoplado, RIN es igual a RS, ¿verdad?
Entonces, esto se transforma en un Vs cuadrado. Entre 2 al cuadrado son 4 por Rin es igual a Rs en este caso. Entonces yo de aquí veo, ¿verdad? Que esto es un cuarto de Vs cuadrado sobre Rs. Y nada más me fijo que eso es un cuarto, entonces, de esto, ¿verdad? Ay, Vs cuadrado sobre Rs. Entonces, de ahí, lo que obtengo es que la potencia en la carga es igual a la potencia de la fuente entre 4. Eso es importante recordarlo. Por ahí se suele olvidar, o sea, esta es la máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia implica que yo solo puedo obtener un cuarto de la potencia total disponible. Y esos son los casos de acople. Entonces, en máxima transferencia de potencia, yo puedo obtener la mitad de la tensión, ¿verdad? De la fuente y solo un cuarto de su potencia. No más de eso. Eso es lo que puedo obtener. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo, nada más que ahí en bonito, digamos, ¿verdad? Están VIN, entonces sustituyo S cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda entre 4. Sustituyo el RIN por RS porque es el caso de acople. Y entonces la potencia de entrada es un cuarto de la potencia de la fuente. Ok, ¿por qué tanto hacer énfasis en esto? Porque entonces de estas estructuras que vamos a trabajar como amplificador, ¿qué es lo que nos va a ser más relevante, digamos, para nosotros? Determinar su ganancia, determinar su impedancia de entrada o RIN, determinar su impedancia de salida o pues, Rout. Esos son los parámetros más relevantes. Entonces, para cada una de las configuraciones que tenemos, vamos a perseguir buscar esos valores. Están ahí. Porque con eso ya podemos modelar, digamos, interconexiones de circuitos. ¿Alguna pregunta acá? Bien. Entonces, ahora tenemos que analizar, digamos, cada uno de los sistemas. Sin embargo, bueno, hagamos la pausita acostumbrada para desconectarse un segundo y tratar de lograr más atención ahorita que volvamos. Entonces, hagamos la pausita y ya casi seguimos. Ok, ahora vamos a analizar pues estas estructuras o estas configuraciones básicas de de circuitos amplificadores. La primera es emisor común. Emisor común se le llama a esta configuración, es la más conocida tal vez. Todos estos son por el transistor llevándolo a su región activa, donde yo le aplico una tensión de entrada que me maneje pues la corriente de base, ¿verdad? Que va a estar acá, y la tensión base emisor de ahí. Y con eso, pues, lo que controlo de manera directa, digamos, es la corriente de colector, ¿verdad? Y, pues, como lo que se requiere casi siempre es una tensión de salida, pues es V-out lo que vamos a estar viendo. Porque no se suelen trabajar con señales de corriente. No es que no se haga del todo, pero lo más común son señales de tensión. Entonces, dado que es un amplificador, pues lo que queremos ver es cómo esta tensión de entrada, ¿verdad? Se convierte en una tensión
de salida. Obviamente, si es un amplificador, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos para que amplifique, ¿verdad? Queremos que ese Vout sea mayor que el Vin. Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, esto se suele pues, expresar como Vout sobre Vin y que eso sea mayor que 1, ¿verdad? Cuando hablamos que eso se cumple, hablamos que en este caso pues se habla de una ganancia, ¿verdad? Ocurre que si por algún motivo la salida sobre la entrada es menor que 1, esto más bien es lo que se llama una atenuación. Eso es que el circuito atenúa porque más bien la salida es más pequeña que la entrada. Sin embargo, como estamos viendo amplificadores, pues queremos mantenernos dentro de esta tendencia, ¿verdad? Del circuito. Entonces, eso es lo que vamos a estar buscando. Entonces, por un lado, vamos a estar buscando la ganancia que parte, digamos, de este cociente, tensión de salida sobre tensión de entrada, y vamos a buscar también su resistencia de entrada y su resistencia de salida. Y eso es lo que queremos averiguar para las estructuras para poderlas caracterizar adecuadamente. Ok, en este caso, se habla de que el emisor, como se ve ahí, el emisor está conectado a tierra, ¿verdad? Respecto al cual está la señal. Entonces, si uno ve la señal, que es esta, está a tierra y está conectada al mismo punto del emisor, ¿verdad? Por eso es que se llama emisor común, porque tanto la señal como el emisor están a una misma referencia. De hecho, eso ya da una idea porque vamos a ver que hay emisor común, base común y colector común. Entonces, bueno, tenemos que chequear eso. Entonces, los parámetros pues son muy relevantes, ¿verdad? Para entenderlo como bloque funcional. Nuevamente, ¿qué parámetros? Ganancia, RIN y ROUT. Aquí nada más hacer la salvedad de que ganancias usualmente, digamos, en términos muy generales, casi siempre uno ve mucha literatura y le ponen G a un amplificador como tal. En estos casos la literatura suele ponerle ganancia de voltaje y usan una constante, le ponen a V. Eso es porque también se puede establecer una ganancia de corriente eventualmente, que no precisamente es igual que la de voltaje, porque generalmente para convertir eso hay una resistencia de por medio que me cambia un poquito los valores, pero casi siempre entonces se llama AV, entonces vamos a estarlo buscando en esos términos, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a estar buscando ahora. Ok, vamos a ver cómo se hace este análisis. Para hacer este análisis partimos de cosas que ya conocemos, ¿verdad? Trabajamos con el modelo de pequeña señal. ¿Por qué el modelo de pequeña señal? Se trabaja con ese modelo de pequeña señal porque cuando hablamos de amplificar, no amplificamos valores CD. Valores CD no son de interés de amplificar, sino que lo que se amplifica usualmente son señales variables en el tiempo, como la señal de voz, por ejemplo. Entonces, esto, aunque no se está indicando aquí, es que no le podemos poner una senoidal porque no es una senoidal, ¿verdad? Bueno, podríamos ponerle una senoidal, pero usualmente aquí simplemente es una señal ahí de información de algún tipo. Para este caso, lo que podemos pensar es que es una señal de voz. Entonces, como un micrófono, digamos, que le estamos aplicando en ese punto. Entonces, se le puede poner una señal, pero es una señal variable. Esto constituye un caso CA, ¿verdad? Un caso CA, y entonces esta señal también va a ser una señal variable, ¿verdad? Si yo analizo esa señal, pues va a ser una señal ahí que varía en el tiempo de alguna manera. Entonces, aquí usamos el modelo de pequeña señal del transistor utilizando el modelo
el modelo pi. Modelo pi, que fue el que vimos, que para entrada tiene una resistencia, ¿verdad? Viene el emisor aquí. Esto es, bueno, voy a poner nada más el modelo solito aquí, ¿verdad? Y tiene una fuente de corriente dependiente de salida, ¿verdad? Entonces tenemos colector, base, emisor, y establecemos para este acá una tensión que sube pi. Esto se llama RP. Esto tiene, esta fuente es GM por VP. Esa es la señal. Y en el caso de que se considerara el efecto Early, pues habría que considerar la RO, que es una R minúscula que teníamos ahí, ¿verdad? Pero recordemos que esto solo con efecto Early. ¿Ok? Si no consideramos el efecto Early, esa resistencia del todo no se consigue. Bueno, este es el modelo que vamos a estar aplicando. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, aplicar este modelo, aplicarlo a este caso que está aquí. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, el emisor totalmente a tierra, ¿verdad? Entonces tomamos el emisor y lo conectamos a tierra. Hay una resistencia RC aquí a la salida, ¿verdad? Que va a BCC. Sin embargo, como es el modelo de pequeña señal, ¿verdad? Este modelo de pequeña señal, por lo menos inicialmente, no vamos a considerar efecto Early. Entonces voy a borrarlo aquí porque no lo vamos a considerar. Pero aquí tenemos una resistencia, ¿verdad? A borrar esta parte de acá. Entonces, tenemos una resistencia que sale del colector y está conectada en el modelo CA, recuerden, las fuentes se cortocircuitan, entonces BCC se convierte en tierra, ¿verdad? Porque BCC es una fuente que viene de aquí, ¿verdad? Viene así, BCC, a tierra, ¿verdad? De todo lo que está en tierra es conectado así. Entonces, cuando yo la cortocircuito, esta terminal termina a tierra. Entonces, estamos hablando de que aquí le conectamos RC. Y la salida la tomamos en la terminal que está entre el colector y RC. Entonces, entre el colector y RC, tomamos la salida. Ahí tomamos el V-out. Y la entrada está aplicada de manera directa en la base. Entonces, aquí consideramos el V-in, ¿verdad? Ese es lo que vamos a aplicar en este caso. Puesto en bonito, se ve así. Pero digamos, a mí siempre me gusta dibujar el circuito porque le da a uno una idea, ¿verdad? De cómo uno es que va construyendo. Cuando uno lo ve directo, pues a veces se ve tan fácil que cuando uno se enfrenta tal vez le cuesta reconstruir. Entonces, bueno, aquí tenemos el V-in, ¿verdad? Que les decía. Entonces, esto es el V-in. Aquí está RC y demás. Ahora, vamos a determinar los parámetros de este circuito. ¿Cuáles parámetros? Ganancia de voltaje, ¿verdad? La ganancia en general, el R-in y el R-out o Z-out, como lo quieran ver. Entonces, empecemos por la ganancia. Las ganancias de voltaje, en términos generales, siempre son, como les decía, V-out sobre V-in. Entonces, para determinar la ganancia de voltaje, lo que podemos hacer es buscar esos parámetros en el circuito. Si nos venimos al circuito, vamos a ver muy fácil aquí. V-in está aplicado aquí y es exactamente VP, ¿verdad? Aquí se ve, ¿verdad? Que esto sería V-in en ese caso. Entonces, V-in es igual de manera directa a VP. Entonces, tenemos el primer parámetro que vamos a utilizar. V-in es igual a VP. De manera directa.
¿Por qué es importante? Bueno, porque ya tenemos el denominador de esta ganancia. Ahora, dentro del análisis, lo que hay que hacer es considerar o calcular lo que sería la tensión de salida, este V out, ¿verdad? Tenemos que determinar cuánto es eso, el valor que está aquí. Ese V out, aquí es sumamente, pues, directo, digamos, del circuito, ¿verdad? Ese V out es, al analizar el circuito, ¿verdad? Como esto está a tierra, este punto, pues lo que tenemos es una interconexión directa entre sus dos lados, ¿verdad? Si yo lo redibujara, tomo la fuente de corriente, tomo la resistencia, esta es la fuente de corriente aquí, esta está tierra, ¿verdad? Vemos que está tierra, entonces eso está tierra, esto está tierra, lo que quiere decir al final de cuentas que están interconectados. Esta fuente de corriente vale GMVP, es el valor de la fuente de corriente. Y aquí hay que tener nada más un pequeño cuidado pues con las polaridades. Estamos tomando V out aquí, ¿verdad? Esto es RC, voy a ponerlo. Esto es V out ahí. Cuando yo digo que es en esta patilla, ¿verdad? Así como hemos hecho antes, entonces es entre esta patilla y tierra. Yo estoy asumiendo que es entonces una tensión. Obviamente va a ser, como es entre esta patilla y tierra, ¿verdad? O sea, donde yo digo V out es entre ese punto, tierra. Entonces al final de cuentas entre esos dos, ¿verdad? Entonces yo lo que asumo es que es con la polaridad más menos. Eso es lo que estoy pensando ahí como V out. Entonces, cuando yo analizo eso, yo me doy cuenta que en este circuito la corriente va en este sentido. Esto es un abierto y no hay corriente, entonces la corriente viene por acá. Según la convención pasiva de signos, esa corriente que va a ir, ¿verdad? Como está subiendo, me genera una tensión así. ¿Cuál va a ser? Digamos, esto va a ser VRC, así como está. Si yo me pongo a calcular VRC, VRC ¿cuánto es? Es el valor de la corriente IRC por RC. ¿Y de cuánto es esa corriente? Del valor de la fuente, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, es que IRC es como esta fuente, que es GM por VP, y eso me va a quedar multiplicado por RC. Ok, eso es VRC como tal. Ahora lo que tengo que conciliar es con V out, ¿verdad? Que no es tan sencillo. O sea, no es absolutamente directo, porque donde yo veo esta diferencia de signos, me doy cuenta que V out es igual a menos VRC, porque están invertidas las polaridades. Entonces, a partir de ahí, es que se establece que V out va a ser igual a menos GM VP por RC. Ese es el valor de la salida, de la tensión de salida del circuito. Ese valor, pues, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya obtuve el numerador de la ganancia. Entonces, a la hora de obtener la ganancia, ¿qué tengo que hacer? Un cociente. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Lo que les decía, la ganancia del amplificador es V out sobre V in. Entonces, bueno, esto se puede ver así como está. Así lo hacen los libros. Yo se los mostré ahorita de esa otra forma, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que establecen aquí que es esta corriente que va por acá, ¿verdad? Que sería menos V out sobre RC, ¿verdad? Porque es una corriente, es igual que esto, igual a las dos corrientes. Como hacer un nodo, solo que esta corriente es igual a cero. Entonces, se hace un nodito, ¿verdad? Donde se sabe que esta corriente va para allá y entonces yo podría decir, bueno, lo puedo poner de varias formas, ¿verdad? Podría poner
si yo hablara de las dos corrientes que salen, entonces las igualo, ¿verdad? Una es igual a la otra. Entonces sería que Gm por Vp es igual a esta corriente, pero como esta corriente tiene el signo, digamos, si yo la defino hacia abajo, es negativa, ¿verdad? Entonces sería menos la tensión que está ahí, que es Vout, sobre RC. Entonces me da exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque si despejo, tengo Vout es igual a menos Gm Vp RC, que es el resultado que teníamos hace un momento. Entonces, son diferentes, diferentes formas de verlo, ¿verdad? Entonces, de cómo se quiera ver. Entonces, al hacer eso, simplemente, pues, tenemos ya el V-out así, ¿verdad? De esta forma. Y hacemos, bueno, falta aquí el V-in, ¿verdad? El V-in está aquí, el V-out está aquí. Entonces, hacemos el cociente. Al hacer el cociente, de una vez nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que se van a ir VP sobre VP. Entonces, bueno, aquí está, ¿verdad? Se cancelan esas dos tensiones y obtenemos una ganancia que es igual a menos, porque el menos quedó, Gm por Rc. Aquí hay que hacer una observación importante de esta ganancia. Bueno, es una ganancia, bueno, que depende de la transconductancia, que es un parámetro del modelo pi del circuito, ¿verdad? Es un parámetro que está ahí, ¿verdad? Que ya habíamos definido. Entonces hay todo como todo un orden de análisis, ¿verdad? Definíamos la polarización y entonces a partir de la polarización definíamos, eso lo teníamos por ahí, ¿verdad? Que Gm era igual a IC, el IC del circuito estable en CD sobre el voltaje térmico. Entonces, primero había que hacer el análisis CD, lo de gran señal del circuito, para poder calcular IC y luego podemos calcular que, ¿verdad? Es el valor ahí. VT, ¿verdad? Son 26 milivoltios. Entonces, de aquí nos sale el parámetro de la transconductancia. Entonces, depende de eso. Y depende también de la resistencia. Entonces, obviamente, para que sea un amplificador, ¿verdad? Yo lo que requiero es que el valor absoluto de AV sea mayor que 1, ¿verdad? Ni siquiera igual. Si fuera igual, no es amplificador, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo eso, esto sí es un amplificador. Eso es el caso del amplificador. Entonces, requiero esa condición, ¿verdad? Que sea de eso. La ventaja es que RC puede ser de kiloohmios y demás, ¿verdad? Entonces, eso es un valor con el cual yo puedo jugar mucho para obtener una buena ganancia. Obviamente, no sirve, por ejemplo, o no puedo llegar al punto de decir, no, le voy a poner una resistencia infinita y voy a tener una ganancia infinita, no, ¿verdad? Eso no existe. Y el otro punto que es importante analizar aquí es el menos. El menos, ¿qué va a implicar? Recuerden que estamos hablando de señales variables en el tiempo. Entonces, si yo parto de esta definición, ¿verdad? Yo digo, bueno, entonces Vout es igual a AV por Vin, o sea, es igual a menos Gm RC por Vin. ¿Qué implica eso? Bueno, la resistencia y la transconductancia siempre son valores, son constantes positivas, no son negativas. Entonces, el producto de estos dos, digamos, solitos sin el signo es positivo. Eso quiere decir que siempre, cuando le ponemos el signo, siempre va a ser negativo. O sea, de este producto nunca sale nada negativo que me anule el signo de acá. Por Vin. Entonces, Vin termina siendo una señal variable en el tiempo. Aquí lo que uno analiza es entonces lo siguiente. A ver, me pierde el puntero de esta cosa. Se hace muy pequeñito y se pierde. Entonces, si yo tengo esta señal,
Eso, que es la no tan bajita. Si yo establezco aquí un V-in y aquí un V-out, ¿verdad? Entonces, pensemos en la señal más simple, que es una señal senoidal, solo por facilidad. Pero usualmente no aplicamos señales senoidales, ¿verdad? Si V-in es una señal así, ¿verdad? Donde esta va a llegar a un valor determinado, que si yo un valor B, digamos, si es simétrica, va de B a menos B, ¿qué vamos a tener con V-out? V-out va a ser una señal más grande, porque queremos que sea amplificada, pero sobre todo de signo contrario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me va a aportar ese menos, está ahí. Entonces va a ser una señal, en teoría idéntica, yo sé que mi dibujo no es idéntico, pero bueno, tengan imaginación. Y el valor aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser, el valor como tal sería B, que sería el valor ese, ¿verdad? B por GM por RC. Y abajo sería pues, menos B GM por RC. Pero entonces, la señal está invertida. Entonces, este dispositivo, si efectivamente produce una ganancia, ¿verdad? Va a ser un amplificador, ¿está bien? Amplifica, con la característica de que es inversor. Me va a invertir la señal, le va a dar vuelta a la señal. Ahora, uno podría preguntarse muchas cosas. Bueno, ¿y qué implica que sea inversor ya para una señal? Eh, para señales de audio no suele ser no suele implicar nada, porque el oído no es sensible a la fase. ¿Qué quiere decir que no es sensible a la fase? Eh, que da lo mismo, que la señal venga, ¿verdad? En algún momento así, bueno, y para arriba hacia abajo, ¿verdad? O que le demos vuelta y que empezara hacia el otro lado. Eso es así porque, bueno, si han visto cómo funciona el oído, ¿verdad? El oído lo que tiene son una serie de sensores que son como unos pelitos que se mueven ahí. Y lo que interesa nada más es la desviación de ese sensor. Para un lado, para el otro, el cerebro lo interpreta prácticamente igual. Hay alguna pequeña diferencia, son señales eléctricas, pero lo interpreta igual, porque los sonidos en realidad se forman tanto por la amplitud, que es la magnitud que viene aquí, como por la frecuencia de la señal. La fase no suele ser relevante. Entonces, digamos, a nivel de audio, eso no suele ser gran problema, pero sí puede ser problema para otro tipo de aplicaciones. Aplicaciones donde a veces la fase sí es relevante. Entonces, hay unos donde sí y otros donde no es relevante. Entonces, eso es como un primer ahí comentario. Entonces, de AV, ¿verdad? Se ve que es una ganancia negativa, es un amplificador inverso, como les decía, y que es proporcional a GM y a RC, ¿verdad? Tiene esa característica de esa proporcionalidad. Entonces, depende mucho de los valores que tengamos de GM y RC y del producto de ellos que sean, pues, mayores que 1, ¿verdad? Necesito que GM y RC sea mayor que 1 para que sea eh, se llama un amplificador y entonces necesito que esto sea, RC sea mayor a 1 sobre GM. Esa es la condición para que sea un amplificador. Ok, eso es lo que tenemos ahí con el emisor común. Ahora, aquí está lo que les comentaba en realidad, esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, uno le aplica pues una señal, en este caso 2 milivoltios pico pico. Muestran ahí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y a la salida, por ejemplo, aquí tenemos 77 milivoltios pico pico. Ahora, a partir de esas señales yo podría determinar la ganancia, ¿verdad? Porque ahí la ganancia, por lo menos bueno, conociendo la configuración sabemos que siempre es negativa, ¿verdad? Entonces, en este caso sería menos 77
sobre 2, ¿verdad? Sería la ganancia de la señal. Menos 77 sobre 2. Eso me da 35, 38 y medio, creo que es, ¿verdad? 38 y medio, me parece. 77 entre 2 y 38 y medio. Entonces, menos 38.5 sería la ganancia para este caso en específico, ¿verdad? De la señal, que eso es lo que está ahí. Entonces, vean que, por ejemplo, en un caso de esto se les dan dos señales y esto uno lo puede igualar a menos GM RC, ¿verdad? Y si tuvieran RC, por ejemplo, ya pueden calcular GM y, no sé, un problema puede involucrar el, el cálculo de variables de este tipo, ¿verdad? Eso es una opción. Entonces, esa es la característica que tiene esta configuración, siempre y cuando sea exactamente la misma configuración, o sea, conectar. Eso implica conectar aquí la fuente, ¿verdad? Con una resistencia de esta tierra, ¿verdad? Y tomando la salida aquí. Siempre que sea así, lo podemos ver de esa forma. Ahora, del circuito equivalente, podemos ver muy fácil cómo son los otros parámetros, resistencias de entrada y de salida. Del circuito equivalente yo puedo ver aquí, bien sencillo, ¿verdad? Cómo calcular la resistencia de entrada. La resistencia de entrada lo calculo como una resistencia de Thevenin, ¿verdad? Lo puedo ver como una resistencia de Thevenin. Entonces, este circuito, como aquí ya viene a tierra, el circuito se me reduce a una resistencia, al final de cuentas, ¿verdad? A una resistencia RP, donde yo aquí le calculo, ¿verdad? El Thevenin, ¿verdad? Digamos, a la resistencia de Thevenin vista para allá, y eso es RP. Ahí creo que no hay mucho que decir, ¿verdad? Creo que es bastante claro. Si no, pues le dice. Y la salida, pues lo mismo. La salida en este circuito, cuando yo analizo, hago el mismo análisis. El análisis aquí sería tomar la salida aquí, la terminal esta, ¿verdad? Donde tengo V out, entonces tengo la resistencia, esta resistencia que va a tierra, ¿verdad? Y tengo, pues, una fuente de corriente ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando quiere calcular un R-Thevenin? El procedimiento, esto es RC, el procedimiento formal, cuando uno calcula esto, es que apaga las fuentes de tensión, ¿se acuerdan? De tensión y de corriente. Apagar la fuente de tensión significa cortocircuitar. Apagar una fuente de corriente significa dejarla en abierto, ¿verdad? Apagar la fuente de corriente significa dejarla en abierto. Entonces, en el momento en que yo la dejo en abierto, básicamente estoy haciendo eso. Y entonces, cuando hago eso, pues es muy evidente que ese R-Thevenin va a ser igual a RC. En este caso es sumamente sencillo. Es muy fácil determinar cuánto vale ese valor RC. También recuerden que si uno, para calcular Thevenin, también lo puede calcular, el R-Thevenin, como el voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton, ¿verdad? Eso es una manera de calcularlo poniendo fuente de prueba y demás, ¿verdad? Y vale para los dos casos, digamos, podemos calcularlo de la misma forma, pero como es una resistencia sumamente sencilla. Ya con estos parámetros, ¿verdad? Ya tenemos caracterizado al amplificador de emisor común. Ganancia menos GMRC y resistencias de entrada RP y RC. Esta también siendo un parámetro del circuito de pequeña señal. Vean que el circuito CD es el que me dice cómo van a ser esos parámetros, ¿verdad? La polarización, por eso la polarización es tan importante. Ahora, la ganancia no puede ser infinita, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato. O sea, yo no puedo presumir y decir, bueno, no, le pongo una RC infinito y todo bien, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Porque ponerle una RC infinito sería dejar al transistor
así, ¿verdad? El BCC por arriba sin conectarlo, porque un RC infinito sería así, obviamente eso no tiene ningún sentido. Entonces, la ganancia no puede ser infinita, tiene límites. De hecho, el límite de la ganancia está dado por BCC. Entonces, si yo me pongo a buscar esa ganancia, ¿verdad? Veo aquí la magnitud de ganancia. Entonces, la magnitud es quitarle el signo, eso es solo para facilitar un poco. Entonces le quito el signo ahí y me pongo a buscar, bueno, ¿cuál puede ser el valor máximo que yo puedo tener ahí? Yo les decía hace un rato, aquí está, ¿verdad? Esto es del análisis de pequeña señal, lo pueden ir a buscar si no lo tienen claro. Gm es igual a la corriente de colector sobre Vt, ¿verdad? Donde esta corriente de colector es la corriente CD o de polarización del circuito. Entonces, esa corriente, ¿verdad? Yo lo pongo aquí, entonces sustituyo Gm, como hice, sobre la tensión térmica. Cuando yo armo esto, puedo darme cuenta, ¿verdad? Lo pongo aquí nada más para que sea más claro. Y C por RC, ¿a qué corresponde? A V RC, a la tensión que está ahí, ¿verdad? La tensión en la resistencia RC, que está ahí. Ahora, esa tensión, pues si yo hago una mallita, ¿verdad? Que ya hemos hecho muchas veces, ya a este punto ustedes deben ser claro, VC C es igual a VRC más V colector emisor, ¿verdad? Que sería la tensión aquí. Esto es colector emisor y allá está VRC, ¿verdad? Entonces yo puedo expresar, pues, el VRC lo puedo expresar como VCC menos V colector emisor, ¿verdad? Es una forma de poderlo aplicar. Entonces, está bien, puedo sustituir y lo pongo así, ¿verdad? VCC menos V colector emisor. Aquí el límite, entonces, para esta ganancia, ¿quién me lo va a poner? Me lo pone la tensión colector emisor. La tensión colector emisor es la que me va a poner ese límite. Como estamos trabajando en la zona activa directa del transistor, sabemos que esa tensión debe cumplir una condición, ¿verdad? Lo hemos visto mucho para el transistor ya, donde decimos que la tensión colector emisor, ¿verdad? Y teníamos aquí la tensión base emisor. Y la condición básica que hemos estado diciendo siempre es que la tensión colector emisor debería ser mayor o igual que la tensión base emisor, ¿verdad? Típicamente mayor. Cuando estamos igual, estamos en la zona, entrando ya en zona de saturación, ¿verdad? Pero incluso teníamos saturación débil cuando cae por debajo hasta unos 400 milivoltios, ¿verdad? Saturación fuerte ya cuando baja un montón. Pero el límite, digamos, o un límite, donde podemos decir, bueno, para que el transistor esté en zona activa, podemos decir que es cuando la tensión colector emisor, pues es igual a la tensión base emisor. Ese es el punto límite, ¿verdad? Y pues que sabemos que esto puede andar alrededor de 0.8, 0.75, ¿verdad? Voltios, no sé, por ahí, ¿verdad? Por ahí puede andar. Entre más alto sea el valor, pues más me va a limitar esto, ¿verdad? Porque me hace más pequeñito eso, pero puede andar por ahí. Entonces, el VC min, ¿verdad? Mínimo, la tensión colector emisor mínima, sería la tensión base emisor, que está ahí. Lo cual nos lleva a que la ganancia máxima va a ser ese punto, ¿verdad? La ganancia puede ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tensión colector emisor puede tomar valores mayores a la tensión base emisor, ¿verdad? Entonces, si esto se hace más grande, obviamente la ganancia va a bajar. Pero entonces la ganancia máxima es cuando aquí tenemos la tensión base emisor. Y este es el límite de ganancia de este amplificador. Entonces, ¿qué pasa si queremos mucha ganancia de señal?
Si lo que queremos es mucha ganancia de señal, yo no puedo mover la tensión base emisor gran cosa, ¿verdad? La tensión base emisor es una característica constructiva y además anda ahí entre 0.7 y 0.8 voltios, 0.8 y un poquillo. VT tampoco, es 26 milivoltios a temperatura ambiente, ¿verdad? Y no cambia tanto. Pero lo que puedo ajustar con facilidad es VCC. Entonces, si yo hago VCC grande, tengo más capacidad de amplificación de la señal. Y esa sería, digamos, la idea para lograr que el amplificador pueda funcionar en buenos rangos, digamos, de tensión. Básicamente es algo así lo que necesitamos. Ahora, el transistor, aunque nosotros lo dibujamos solo con una fuente, ¿verdad? Esta configuración, obviamente, pues requiere, ¿verdad? Una corriente aquí, ¿verdad? ¿Cuál corriente? Esta que está aquí. Esa corriente la requiere, la corriente de colector. Entonces, usualmente, aunque nada más pusimos la fuente variable, estamos hablando de que, voy a dibujarlo acá, de que esta configuración, digamos, completa, para verlo completo, usualmente va a ser esto tierra, la fuente, ¿verdad? Que tengamos ahí, no le voy a poner el senoidal, y la fuente de polarización, ¿verdad? La fuente de polarización. Entonces, esto es el VIN, ya esto lo habíamos visto, lo que pasa es que estoy marcándolo otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve VB? VB me sirve para establecer el punto de operación, ¿verdad? Para establecer que la IC en CD del transistor. Que a partir de ella yo tengo GM. Entre más alta sea esa corriente, mayor es la ganancia, ¿verdad? Bueno, mayor es la transconductancia y mayor va a ser la ganancia también. Mayor va a ser ese valor. Entonces eso es algo que es importante, digamos, tomar en cuenta, ¿verdad? No podemos ver las cosas por separado, o sea, uno establece las diferentes etapas, que todo parte desde una etapa CD, ¿verdad? Parte o establece, digamos, las condiciones CD que me establecen el circuito CA y a partir de ahí me monto con la señal. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo, digamos, es como una puntilla ahí Ujú. media simple, pero digamos, cuando hiciste el Thevenin para el V-out, digamos, yo entiendo esto de apagar las fuentes y todo, pero digamos, esa fuente es dependiente y Ujú. no hay ningún problema en apagarla así nomás. Digamos, Eh, pensando en un circuito que ya tenga como más componentes ahí en V-out, entonces que se pueda complicar un poco. No, tenés toda razón en la pregunta. Es que lo hice muy simplificado y lo dije como no se debía. Y ahora que lo decís, tenés toda razón. O sea, yo sé que esa fuente se va, pero ¿por qué es que esa fuente se va? La fuente no se va per se. Cuando yo tomo el circuito, tengo que tomar todo el circuito, ¿verdad? Y cortocircuitar. Entonces, voy a hacerlo ahí mismo, creo que sí me alcanza. Y tenés toda la razón. Esta fuente es la que se cortocircuita, la VIN, ¿verdad? Entonces, cuando yo cortocircuito aquí, hago así, ¿verdad? Entonces yo hago un VIN igual a 0. Eso es para obtener el Thevenin. Entonces, cuando yo hago eso, VP es igual a 0. Y si VP es igual a 0, esto es igual a 0, ¿verdad? Porque este es 0 aquí. Entonces se me va esa corriente. Y tenés toda la razón. Más bien, muchas gracias por la observación porque lo dije. O sea, el resultado es el mismo y yo sabía que se apagaba. Lo dije casi que en automático, ¿verdad? Yo sabía que se apagaba, entonces dije, se apaga. Pero no es que ella se apaga dentro del procedimiento, como es una fuente dependiente, ella no se apaga, sino que la que se apaga es esta, la VIN, ¿verdad? Entonces esta se hace 0 y el VP se hace 0 y entonces como este VP se hace 0, pues la corriente queda en 0 y una corriente en 0 es un abierto.
cuando no hay corriente es un abierto. Falta mía de decirlo como en automático, decir esta se apaga, pero es que esta se apaga porque esta se apagó. No sé si ahí sí queda más claro. Sí, profe, ahora sí, súper claro. Muchas gracias. Sí, sí, hay mis disculpas que lo dije como en automático, como le digo yo. O sea, yo sé que se apagaba, pero no lo expresé de manera adecuada las razones por las cuales se apaga, porque es esto. Ok. Hice este análisis como con mucha calma, porque es el mismo análisis que se aplica a este y a cualquier otro circuito. Digamos, parte de lo que se ve es a veces hacer análisis de circuitos, ¿verdad? Con configuraciones diferentes, ¿verdad? Porque lo estamos viendo de esta manera, pero el circuito podría tener otros elementos. Entonces, a veces hay que recurrir a los Thevenin y demás, y eso es algo que hay que estar haciendo pues constantemente. Sí, nada más que sí, esa parte conceptual se me fue ahí. Y aquí, no, creo que estamos acá. Y aquí lo que corresponde es empezar a analizar el otro. Se ve un poquito más rápido, pero ya no nos dio tiempo. Entonces, veámoslo la próxima clase. Vamos a analizar estos, pero ya los analizamos un poquitín más rápido porque ya tenemos como la base del análisis de acá. Entonces ya sabemos cómo establecer tanto para base común como para el de, sí, base común porque vimos emisor común como el de colector común. ¿Ok? Entonces de eso lo vemos la próxima clase. O sea, como les digo, en general creo que por el tiempo vamos bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, si no hay más preguntas o comentarios, nos hablamos el próximo martes y ya para entonces sí van a hacer sus exámenes, fijo que sí. Espero que antes los hago llegar. Entonces que estén muy bien, que pasen bonita tarde, se cuidan. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Pura vida, hasta luego. Que estén muy bien.